7 de la mañana con 51 minutos, 7 con 51 minutos. Saludamos ya con nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el doctor Esteban Ron, jurista especialista en materia electoral. ¿Cómo está, doctor Ron? Qué gusto saludarle a los tiempos hasta que se nos hizo. Bienvenido, buenos días. Le acompañamos a Alexis Hola, Moncayo, hola. quien le habla Hola, Licenia Licenia, hola, Espinel. Alexis. ¿Cómo Hola, están? ¿cómo Muy buenos está? días. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto Siempre es tenerle un acá. gusto. Bienvenido. El presidente de la República en menos de una semana ha enviado la segunda propuesta de reforma parcial a la Constitución, esta vez para impedir lo que él dice, que se utilicen mal los fondos del Estado y que los candidatos hagan negocio con la política. La propuesta busca reformar la Constitución para impedir que el Estado financie a los partidos políticos y la publicidad electoral. ¿Cómo mira usted esta propuesta y sobre todo que venga de una persona que es candidato a presidente? Y hace esta propuesta, no, y obviamente que si pasa y se aprueba no le va a afectar a él, ¿no? Le va a afectar para las siguientes elecciones. Buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días nuevamente, Licenia, Alexis, hasta que el fin. Son épocas complicadas en la universidad, muchas titulaciones y actividades, entonces hoy estamos acá. Yo creo que hay que analizar esta propuesta o este anuncio, porque todavía no hemos visto el texto de la posible reforma parcial a la Constitución, desde tres ámbitos: el técnico jurídico, el social y el político. Dentro del técnico jurídico, obviamente, se prevé una reforma parcial de la Constitución. Por ahí hay 3 o 4 artículos afectados del 108 en adelante, que es los que determinan cómo se configura el sistema de partidos. En primer lugar, habría que eliminar esta condición de las organizaciones políticas de ser organizaciones públicas no estatales, porque justamente esa condición es la que condiciona y la que hace que estas puedan recibir un doble financiamiento estatal, tanto para sus actividades político-partidarias como para su campaña electoral. Eso por un lado, habrá que ver si es que se elimina esta condición y el cómo. Ahora bien, las organizaciones políticas tienen dos tipos de financiamiento, como les decía, un financiamiento de sus actividades político-partidarias, estas actividades político-partidarias que tienen que ver con la capacitación de su militancia, el tema del pago de sus directivas y cualquier otro tipo de actividad que sea de su vida, ¿no? De su supervivencia diaria. A estas organizaciones políticas no es que reciben el fondo partidario permanente todos los años, sino que están condicionados a que cumplan ciertos umbrales electorales de representación. Y además estamos hablando de valores yo recuerdo históricamente, una organización política tuvo prácticamente 1.2, 1.3 millones de dólares en la más amplia representación, y actualmente otras organizaciones que no tienen ese nivel de representación reciben entre 200.000 y 300.000 en adelante. Pero también hay que hablar del Fondo de Promoción Electoral, que es este fondo que tienen las organizaciones políticas para realizar la campaña electoral, que no tienen o no reciben erario o dinero, sino que hacen esta especie de canje, ¿no? Ujú. Contratan los servicios de difusión en medios de comunicación, prensa, radio, televisión y vallas publicitarias, y luego el Consejo Nacional Electoral paga estos medios de comunicación. Eso es lo que se prevé, pero es un anuncio escueto y se ha dicho Ujú. todavía que es un tema de reforma parcial, es decir, que se lo va a hacer vía Asamblea Nacional, donde hay un candado de 90 días entre debate y debate, más todo el trabajo técnico legislativo previo y posterior a los debates. Estamos hablando por ahí de los 180 días hasta que salga la reforma, ¿no? Dentro del ámbito social, yo creo que lo realiza o es un anuncio que tiene que ver con las condiciones sociales en este momento de aceptación del presidente Noboa. Obviamente, y como ustedes lo señalaban en el preámbulo de la entrevista, estamos en un ambiente colapsado de la administración pública, y el tema social, o al menos la aceptación social del presidente, cada vez venida menos por el tema de los y la incertidumbre que esto genera. Ujú. Entonces, también es parte de la estrategia, obviamente, ya vamos a conocer el tema político, de ponernos a hablar a los ecuatorianos sobre asuntos que en este momento no tienen una relevancia adecuada, ¿no? Y ponernos a hablar de un tema sobre la base del hartazgo del ecuatoriano, del elector hacia las organizaciones políticas, que obviamente va a significar un repunte en su posible aceptación, o al menos en algo a su gestión. Pero claro, si tú te pones a ver, Licenia y Alexis, si nos ponemos a ver, esto fue anunciado el día viernes, Ujú. citando a un expresidente de la República, no hay texto. Sí, es decir, todavía no vemos a la propuesta de reforma parcial. Creo que no la vamos a ver, sino Ujú. hasta que haya el dictamen de procedibilidad que en este momento se espera de la Corte Constitucional, para ver si es que efectivamente el tema de las bases extranjeras va por enmienda constitucional o reforma, y en el caso de esa reforma, unificarlos y enviar
a través de su bloque de gobierno a la respectiva comisión. Creo que ese es el escenario en este momento, pero hay otras formas de reactivar o de cambiar la situación de las organizaciones políticas y no cambiando su naturaleza jurídica y menos aún quitando directamente todo el financiamiento estatal. Alexis Viceni. Buen día, doctor, qué gusto saludarle. A ver, yo creo que vamos a perder como país, y creo que el gobierno de Novoa va a perder una oportunidad, y como país vamos a perder una oportunidad de establecer quizás reformas al sistema de partidos y al Código de la Democracia que sí son necesarias, y creo que se debe conversar, se debe hablar y se debe analizar, y claro, para eso recurrimos nosotros a los que saben, en este caso un especialista en materia jurídica y técnica electoral, como es el doctor Esteban Ron. ¿Por dónde deberían pasar esas reformas? Que sí es necesario que el sistema de partidos se reorganice, se reordene, es necesario, porque un país con 13 millones de electores en promedio, con 18 millones de habitantes, tener 17 partidos o movimientos políticos nacionales y tener 200 movimientos de carácter local, entre provincial, cantonal y parroquial incluso, sí nos genera y nos llama la atención. O sea, yo me pregunto si es que hay firmas para tal cantidad de organizaciones políticas, y ahí me parece que como suele suceder en este país, siempre echa la ley, echa la trampa, y ahí creo que hubo muchos movimientos de organizaciones políticas que hicieron trampa, y que hicieron trampa a vista y paciencia del Consejo Nacional Electoral, que creo que no se da abasto ni operativa ni logísticamente a revisar las firmas, entre otros requisitos. ¿Qué se debería hacer en serio para ordenar el sistema democrático de este país? Que esta podría ser quizás una oportunidad que la vamos a perder. Son acertadas tus locuciones, Alexis, porque si nosotros queremos cambiar el sistema de organizaciones políticas, no es quitándoles, en este caso, el financiamiento estatal. Sí, un sistema electoral en cualquier país por lo menos tiene tres componentes, ¿no es cierto? El primero de ellos son las organizaciones políticas y cómo estos representan a los electores, es decir, cómo funcionan. El otro es el sistema electoral per se, es el sistema técnico y el cómo se vota, y finalmente es el tercer componente, es el tema de asignación de escaños. El sistema de organizaciones políticas en el Ecuador implosionó hace mucho tiempo ya, Alexis Viliseña, ¿sí? Es decir, el Consejo Nacional Electoral ya no tiene el control del registro de organizaciones políticas hace mucho tiempo, y porque existen tres falencias, y que, ojo, no es que las estoy inventando en este momento, sino que ya vienen siendo estudiadas. El primero de ellas es que la autodepuración de las organizaciones políticas no está funcionando. Este tema de que las organizaciones políticas lleguen a los umbrales electorales mínimos para mantener su personería jurídica cada 2 elecciones no está funcionando, y te digo por qué. Porque lamentablemente no se estudió bien o no se propuso bien el tema de alianzas. No es posible que organizaciones políticas coligadas después de un ejercicio electoral dividan su representación, su umbral votacional o el número de autoridades que consiguieron de manera integral para sus coaligados y no sea proporcional. Tienes, imagínate, una alianza de 7 a 10 organizaciones políticas, logran un curul y todas se salvaron en personería, porque justamente así lo lograron. Entonces ahí tienes una primera contradicción funcional dentro del sistema de organizaciones políticas. No hay autodepuración de las mismas. Segundo, las organizaciones políticas cometen infracciones cada cierto tiempo, y más que nada cuando están en elecciones. Las organizaciones políticas las infracciones electorales no son solo cometidas por los sujetos políticos, sino que las organizaciones políticas también lo hacen, por ejemplo, en el tema del financiamiento y control del gasto electoral, ¿sí? Vemos que incumplen con la presentación de los mismos y no hay ese sistema de autodepuración. Se propuso alguna vez el sistema de tarjetas, como en el fútbol, ¿no es cierto? 2, 3 infracciones, ya organización política, retírate, para ser más específico, ¿no? Pues no se está autodepurando. Segunda cosa, Alexis, el tema de la militancia y en este caso la disciplina político-partidaria. La norma válvula existente en el Código de Democracia de que se pueden y podemos tener un número ad infinitum de candidatos invitados tiene que ya ser puesto un límite, ¿no? Como vemos, el tema y de los 17 binomios, 14 son candidatos invitados, ¿sí? 16 ahora, pero 14 son candidatos invitados. Solo la Revolución Ciudadana del Partido Social Cristiano y Pachacutic le apuestan siempre, pero porque su estructura es así, a militancia. Todos los demás son invitados, también se tiene que eliminar. Y lo otro es que el sistema de campañas electorales, este sistema de control previo, este
interoperativo que mandó el Código de la Democracia a realizar entre CNE, Servicio de Rentas Internas, Superintendencias, UAFE, no está funcionando desde hace mucho tiempo. Este CNE, este pleno, envió el proyecto a la Asamblea, pero si bien hay un departamento, creo, de prevención de lavado o algún nombre extraño tiene en el Consejo Nacional Electoral, no vemos la interoperatividad. Entonces, eso es lo que está pasando y eso te va generando que las organizaciones políticas o el sistema de organizaciones políticas haya implosionado, no hay control del mismo, las normas ya no son suficientes y las malas prácticas están ahí, no se ha autodepurado y claro, perder una oportunidad, como tú dices, para cambiar totalmente este sistema y solo utilizar el tema del financiamiento me parece técnicamente desadecuado. Ahora, doctor Ron, ¿qué pasaría o podría pasar si es que esto se aprueba, digamos que esto se aprueba, con las organizaciones o partidos políticos o los aspirantes de cualquier dignidad de elección popular que no tengan los suficientes recursos como para pagarse, autofinanciarse su publicidad electoral y su misma participación, como ahora ocurre con este dinero que a través del CNE se les da a las organizaciones políticas para que se promocione? Va a ser una feria de billeteras y de chequeras. Básicamente es eso, ¿no? O terreno fértil. Perdón que les interrumpa ahí, porque creo que la pregunta de Licenia creo que es muy pertinente por el momento que vive el país, doctor Ron. El narcotráfico ha permeado todo en este país. Se habla incluso de que hay como 5,000 millones de dólares de dineros ilícitos que están dentro del sistema financiero formal de este país. Entonces, ¿qué podría impedir que el narcotráfico financie campañas? ¿O cómo van a controlar todas las instituciones que usted hace un momento mencionaba, CNE, CRI, UAFE, etcétera, que el dinero del narcotráfico no entre a financiar campañas electorales? Vas a tener varios problemas. Como te decía, la feria de chequeras y de billeteras, en primer lugar, va a hacer que se rompa este principio de igualdad y equidad de oportunidades, al menos en lo que tiene que ver con el mantenimiento de una organización política y además en lo que tiene que ver con una campaña, ¿no? Entonces vas a ver campañas absolutamente disfuncionales sobre la base de esto. En segundo lugar es regresar a los 90. Sí, tú eres, creo que futbolero, Alexis, no sé si Licenia, pero yo hasta ahora recuerdo, y no es que haya tenido conciencia política en ese momento, las campañas políticas presidenciales, cuando el Barcelona de Guayaquil jugaba en Paraguay y tú veías campaña presidencial en las valles de Paraguay. Claro. Entonces, en primer lugar, vas a tener una dispersión absoluta de una campaña totalmente exacerbada, ¿sí? Eso te digo ya en la práctica, ¿no? Y que las organizaciones políticas obviamente van a tener una indeterminación sobre la base de este no control. Segundo, lo que tú dices, terreno fértil. Si solo en el sistema financiero formal ecuatoriano me dices que hay 5,000 millones de dólares, me parece una cifra inaudita escuchar que se haya logrado meter esto dentro del sistema financiero, dentro del sistema político es mucho más sencillo, mientras no funciona este tema de la interoperatividad, ¿no? Entonces, romper con los principios de igualdad y equidad más que sea un terreno fértil para posibles actividades delictuales, te va a llevar a que tengamos un tema de una política ya no política, sino vamos a tener una política muy a lo estado hiperliberal, donde solo podrán llegar las personas que efectivamente tienen las condiciones económicas para llegar, lo cual te rompe el principio básico de representación, en este caso plural, que tenemos en el Ecuador. Entonces le veo bien complicado esa situación, al menos si no tenemos los controles. Y ya vemos, como ustedes acertadamente lo decían, que el Consejo Nacional Electoral no tiene la capacidad, en este caso, para hacer los controles interoperativos, si ni siquiera tiene la capacidad para realizar la revisión de cuentas de campaña ex post, peor una ex ante o en este sentido una interoperatividad, como te decía, ¿no? Y aparte de romper todo esto y de ver la feria, en este caso de la campaña, hay que ver qué pasa con y justo la semana anterior tenía un foro de carácter internacional, ya se llamaba inversionistas, en este caso de las organizaciones políticas, aterrado por el término. Pero mira lo que pasó finalmente en el gobierno de Yamil Maguad, la deuda política, con la que él llegó sobre la base de los aportes en campaña de personas jurídicas, eso ya está prohibido, las decisiones que tuvo que tomar. Entonces es un país que no puede aguantar esta situación. Y además, otra cosa, Alexis, las soluciones no estamos en quitar el financiamiento público de las organizaciones políticas, sino mejorar la actividad política partidaria de esta y que estas se empiecen a autodepurar. Pero ¿sabes cuál es el candado ahí?
que lamentablemente la reforma, en este caso al sistema electoral, vía Código de la Democracia, se tiene que dar en una comisión específica, donde a las propias organizaciones políticas no les conviene tener reglas más fuertes y reglas que podrían autodepurar y cancelar su registro. Doctor, ahora, ¿quién tiene, digo yo, la calidad moral para decir que los partidos políticos utilizan el dinero del Estado para hacer negocio? Porque quien llega al poder, finalmente todos terminan haciendo negocio. En este punto, digamos que la calidad moral no la tiene nadie, pero se aprovecha de un momento, Licenia. Sí, el presidente de la República tiene una organización política nueva, que todavía no ha enfrentado elecciones, ¿sí? Y es una organización política que todavía no tiene, y me van a perdonar el expresión, de paz, al menos dentro de lo que se puede ver, y es por eso que utiliza este momento, ¿sí? Porque de ahí las demás organizaciones políticas, o en este momento las que están pugnando algo en la desorganización y en medio del proceso electoral, no salen a decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque saben cuál es un modus operandi dentro de una elección. Obviamente hay estructuras que son mucho más solventes, ¿sí? Las organizaciones políticas hegemónicas de acá, los tradicionales, los que ya son un proceso histórico, etcétera. Pero hay otras que todavía lo siguen utilizando, como tú bien señalas, en una especie de feria de candidaturas para que los mejores inversionistas, perdón la expresión, puedan postularse, y eso no se ha logrado controlar. De hecho, te digo una cosa, si bien no hay una tipificación de un delito de utilización de organizaciones políticas, de la venta de espacios, existen pues otros tipos penales que podrían ser ubicados para este sentido. Y además, el Consejo Nacional Electoral, a vista y paciencia de las autoridades, tampoco ha hecho absolutamente nada dentro de estas autodeterminaciones. Entonces, como ves, estamos prácticamente en un cono del silencio donde no se puede hacer absolutamente nada. Pero yo insisto, Licenia, tiene que realizarse la reforma desde otros ámbitos, ¿sí? Y la presión que se haga de las organizaciones políticas en la propia Asamblea para que reformen el Código de la Democracia tiene que venir desde otros lados, ya no solo la academia. Con certeza te hablo, y justamente estoy haciendo un estudio sobre esto. En la actualidad, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, existen 6 proyectos de reforma del Código de la Democracia, ¿sí? 5 de ellos que están siendo tramitados, ninguno de estos trata temas trascendentales. Todos son vacuos, vacíos, no tienen mayor trascendencia dentro del sistema de organizaciones políticas. Y el proyecto previo que ya se encuentra para debate en el Pleno, que es un cambio del método de asignación de escaños. Las propias organizaciones políticas no tienen voluntad de cambiar porque es mejor para ellos tener menos reglas que arriesguen su personería jurídica. La reforma va por otro lado, y yo creo que en este caso voy a utilizar el efecto social y el efecto político, es ponernos a hablar de otros temas, ¿sí? Es ponernos a hablar, en este caso, de un hartazgo hacia las organizaciones políticas y de la calidad de las organizaciones políticas, y es ponernos a hablar de, o sea, como te decía, ni siquiera tenemos el texto de la reforma. De seguro el presidente Noboa está esperando a que salga el dictamen de procedibilidad de la Corte Constitucional sobre el tema de las dosis extranjeras para ver si unifica una sola reforma, y ya un bloque de la Asamblea salió a decir que debemos atender otros temas y una nueva consulta, y vamos a pasar de consulta a consulta. Entonces, para mí es eso, ¿no? Es un efecto de disociación de la agenda, en este caso, o de los temas de trascendencia social, por lo que estamos en una crisis. Entonces, por ahí no va la reforma y es absolutamente antitécnico. Esto último que usted acaba de señalar, yo lo decía hace unos días cuando se hizo conocida la noticia en redes sociales, que tiene mucho que ver con la forma en la que está gobernando el presidente Noboa también. Mucha escucha digital, y creo que también mucho grupo focal e investigación. Entonces creo que es parte de la conversación que hay, y no solo reducida a las redes sociales, sino también a determinados espacios de opinión en televisión, en radios también, que se han dedicado a darle palo a la política y a lo público durante los últimos años en este país. Entonces, ¿cómo salir de eso, doctor Ron? Y más todavía, citando algo que usted mencionaba hace un momento, que es que a la política y a lo que tiene que ver con lo político hay que devolverle el nivel de trascendencia, de importancia que tiene, porque finalmente, digamos, cada 2, cada 4 años que vamos a las urnas, son las organizaciones políticas las que nos presentan y nos plantean opciones, que deberían ser opciones, por supuesto, sí, estudiadas, formadas, los mejores cuadros, hombres y mujeres, sí, de acuerdo, pero es una política y son movimientos de organizaciones políticas
que están permanentemente viviendo de la confrontación, y mucha de esa confrontación tiene que ver con el desprestigio entre ellos mismos. Es decir, imagínese usted a médicos hablando mal entre ellos, ¿no? ¿Con qué médico especialista yo me voy a ir a tratar si el colega dice que es muy malo, que no es el mejor en su especialidad y demás? Y acá tenemos eso, tenemos políticos que han desprestigiado su propia actividad profesional, y eso, no tenemos políticos profesionales también en el país en los últimos años, producto de las malas decisiones que hemos tomado también los ciudadanos en las urnas, cuando decidimos, por ejemplo, jubilarles a los candidatos después de 8 años en la función pública. De acuerdo, a ver, tú ya utilizas algunos términos, Alexis, y por ejemplo el profesor Alcántara habla de ciertos estándares de profesionalización de la política que son difíciles de llegar, principalmente en los constitucionalismos latinoamericanos somos bastante inestables en ese sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer un pool de juristas dentro de una organización política cuando los juristas tenemos que parar en otro tipo, o reparar en otro tipo de actividades y aspirar a un puesto de gobierno después de un proceso de formación, es bien complicado, ¿sí? Pero acá el tema de la profesionalización de la política tiene que buscarse desde otros estándares, por ejemplo, ¿sí? Y te hablo de un tema, ¿no? La irrupción de las redes sociales, tú decías igual en el preámbulo de la entrevista, muy lindos videos. Ahora Leonardo.ai te permite hacer unas cosas increíbles visualmente, ¿no? Le puedes preguntar al ChatGPT cualquier situación y le puedes incorporar con un Canva y prácticamente ya puedes hacer política. No. La profesionalización de la política no va por ahí, ¿sí? Yo creo que partimos de la base del entendimiento de la administración pública. Y el Estado constitucional de derechos, en general, se va profesionalizando el día a día, se vuelve más complejo en su entendimiento. Nosotros hemos visto el salto que hemos tenido, ¿no? Del 2008 acá, cómo las instituciones van cambiando, y no te digo que estamos hablando de un mismo esquema de gobierno, pero van cambiando y es mucho más difícil gobernar. Y es mucho más difícil gobernar no solo por el tema del impacto social, sino porque el Estado es más complejo, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso, entender cómo funciona la administración pública, no solo desde los principios éticos, ideológicos y de funcionamiento del Estado, sino realmente someter a una prueba de estrés, como se dice por ahí, a los políticos y decirles, ok, tu propuesta es de esta, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Sí? Ok, sabiendo que las limitaciones de la administración pública son estas. Eso por un lado. Segundo, si nos vamos al tema legislativo, ¿no? Cuando estamos en campaña, y yo siempre repito el mismo mensaje en redes sociales, puede ser hasta cansón, pero cada vez que entramos en un nuevo periodo legislativo, preguntemos pues, a los candidatos, a los asambleístas, si tienen redactadas por lo menos 5 artículos de la ley que están proponiendo. ¿Sí? 5 artículos. Objeto, ámbito, principios, derechos y finalidades. No lo tienen, ¿ya? Entonces, todo esto, estamos igual, lo han descrito algunos autores, estamos en un cono del silencio en el cual la burbuja que se va generando solo sobre comunicación o sobre discurso, cuando no hay por debajo una profesionalización, cuando no hay un esquema de gobierno claro, definitivamente te va a generar lo que nosotros tenemos en este momento. Pero lamentablemente, Alexis, y ahí sí, Licenia, no quiero sonar especulativo, la única forma de poder empezar a depurar esa situación es a través de este tipo de diálogos, cuando nosotros confrontemos las propuestas de gobierno que tenga determinado candidato. Y no solo te hablo de presidente y vicepresidente, a los asambleístas, perdóname la expresión, saquémoslos del aire hablando sobre los temas que nos están proponiendo, ¿sí? Digámosles cómo van a proponer las leyes, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los elementos de fiscalización y juicio político cuando lo proponen? ¿Cuál va a ser la agenda legislativa? En otros países la agenda legislativa se conoce 6 meses antes de la posesión de los propios asambleístas, y en casos de democracia inestables como la Argentina. Entonces, yo creo que va por ahí. Siempre apelar al tema social y al escrutinio social por parte de ustedes, de nosotros, academia, medios de comunicación, analistas, y decirles, ok, ¿cómo van a lograr lo que tanto están proponiendo? Creo que esa es la única forma de solución utópica, pero que todavía sigue funcionando. Doctor Ron, ¿cómo mira usted el hecho de que el Tribunal Contencioso Electoral se haya convertido en una institución que puede dirimir el futuro político de varias organizaciones políticas e incluso del propio gobierno? Reposan sobre esta entidad al menos 12 o 13 causas que tienen relación con el presidente, con la vicepresidenta y con representantes de gobiernos seccionales de algunas organizaciones políticas, lluvia de denuncias de violencia política, etcétera, y el Tribunal Contencioso Electoral salpicado también por presiones desde el lado del Ejecutivo
Administrativo. ¿Cómo mira usted el rol que va a jugar este organismo para las futuras elecciones? El Tribunal Contencioso Electoral, digamos que todavía está en un momento en el cual puede corregir cualquier tipo de actuación, ¿sí? Sobre la base de la presión de actores externos, ¿sí? Y como ya se descubrió que las infracciones electorales pueden suspender los derechos políticos de personas y que pueden ser utilizadas para determinados fines políticos, ¿sí? Se empezó, como tú dices, Licenia, a llenar de este tipo de denuncias. Todavía no hay pronunciamientos en casos específicos que podrían generar una trascendencia dentro de las elecciones, principalmente lo que tiene que ver con Daniel Noboa y Verónica Abad. Todavía no hay pronunciamientos, ¿sí? El Tribunal Contencioso Electoral acaba de cambiar de presidente en un proceso administrativo, pero yo creo que el Tribunal Contencioso Electoral todavía tiene en este momento el tiempo para poder frenar, y te digo directamente, para poder frenar este abuso, porque si es que no se frena el abuso de la utilización de las infracciones electorales y se declaran abusos del derecho por parte de los denunciantes y se les manda, por ejemplo, la condena de costos procesales, etcétera, esto se va a convertir en lo mismo que se convirtió el juicio político en la Asamblea, una herramienta de manipulación mucho más rápida, expedita y sencilla, además, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas infracciones electorales que tuvieron esta falsificación de firma, ya se envió a fiscalía, etcétera, ya, cortar por un lado. Y ahora tienes 3 causos en específico, ¿no es cierto? Violencia política de género y el tema de la posible infracción electoral de Verónica Abad mientras candidata a la alcaldía de Cuenca. Esas, sí, y siempre lo digo, los jueces hablan con sus actuaciones jurisdiccionales. Deben ser actuaciones dentro de la imparcialidad, dentro del derecho y dentro del razonamiento probatorio mínimo, ¿sí? Si es que el Tribunal Contencioso Electoral no pone un freno y en este momento tiene la oportunidad de poner ese freno, de a través de su jurisprudencia establecer cuáles son los pasos específicos para no vaciar a la figura de las infracciones electorales, lo puede hacer. Sí, veamos qué pasa. Todavía ninguna de las causas está resuelta, todas están en agenda de audiencia, pero no hay un pronunciamiento que te diga todavía, Licenia y Alexis, el tribunal se va por aquí, se va por allá. ¿Se está utilizando o se está pretendiendo utilizar la institucionalidad? Sí, pero todavía hay tiempo para que el tribunal ponga un freno a eso. Una última pregunta, doctor, fuera de estos temas, que claro, también me llamó profundamente la atención ayer, es ¿hasta cuándo y quién le va a poner límites a estas acciones constitucionales planteadas para frenar decisiones políticas por un lado y ahora también administrativas? Un juez bloqueando, suspendiendo el proceso de selección de nueva fiscal. ¿Quién les va a poner límite a los jueces para que con estas acciones no torpedeen procesos como este? A ver, en primer lugar, sí. Ya a mí también me sorprendió Alexis el día de ayer en la noche, juez que suspende el concurso de la fiscal, pero por la emisión de un reglamento. También está de locos eso, ¿no? Ahora los jueces tienen que evaluar el cómo se dicta un reglamento, o tienen que evaluar, o mejor digamos que los jueces hagan los reglamentos para el sistema concursal, ¿no? O que legislen. ¿Cómo se frena esto? En primer lugar, el CPCCS, ¿sí? Y las personas involucradas deben apelar de manera inmediata. Bueno, todavía no se puede apelar de manera inmediata, pero deben hacer la defensa. Creo que la audiencia está para el 29 de octubre, pero deben hacer la defensa de manera inmediata. Lo mismo que pasaba con la Asamblea cuando le bajaron el tema de los ministros de Estado y los juicios políticos. Apelación de manera inmediata y recurrir de eso y presentar la defensa de estas acciones de protección. Y una vez que suba, porque ahorita ya no se puede hacer absolutamente nada, una vez que suba a cortes provinciales, justificar nuevamente, como les decía, ese posible abuso del derecho del juez, pero también en este caso el juez no puede, en este caso del recurrente, y también sancionar a los jueces. Por ejemplo, nosotros hemos visto que los cortes provinciales sí sancionan a los jueces en el caso de que cometan prevaricato, pero prevaricato fallando en contra de ley. Esa es la única forma que en este momento queda, ¿no? Y por otro lado, ahorita sí, imagínate esperar una audiencia hasta el 29 de octubre, prácticamente un mes, más de un mes, y ver qué pasa recién ahí. Y hay que ver también quién presentó, ¿no? Yo no tengo conocimiento, solo vi la noticia el día de ayer, quién presentó y bajo qué finalidad. Es terrible lo que está pasando, porque finalmente con el abuso de las acciones constitucionales y de las garantías jurisdiccionales se está frenando procesos de administración pública, y si bien la Corte ya ha modulado esto con ciertas sentencias, yo creo que en este caso las provinciales, cuando se apelen, y hay que también decir a las personas involucradas que apelen, deberían empezar a sancionar a los jueces.
Así es. Muchísimas gracias, doctor Ron. Muy gentil por Gracias a atendernos, ustedes. muy amable. Muy amable, doctor, gracias. Gran semana a ustedes. Gracias. Esteban Ron, jurista especialista en materia electoral que ha estado con nosotros, 8:21. Una pausa, no se vayan, que regresamos para hablar de la sequía y sus efectos en el sector agrícola.